En este video vamos a hablar sobre un framework en particular que trabaja con JSF o Java Server Face, ¿ya? Este framework se denomina PrimeFace, ¿ya? ¿Qué es PrimeFace? Se podría decir que PrimeFace es un componente para JSF o Java Server Face de código abierto, ¿ya? Que cuenta con un conjunto de controles o componentes, como le quieran llamar, que son, se podría decir, enriquecidos, ¿ya? Que facilitan la creación de aplicaciones web, ¿ya? Em, Se podría decir que PrimeFace, una de las ventajas es que permite integrar componentes o permite integrar otros componentes de otros frameworks, como lo es RichFace o IceFace. ¿Ya? No solamente PrimeFace es un framework que me permite, se podría decir, mejorar la apariencia de una página web, sino que también existen otros, pero en estas circunstancias vamos a hablar de PrimeFace. Esta es la página principal de PrimeFace, ya, en donde nosotros podemos ver las demos que tiene y además podemos descargar la última versión de lo que es el framework, ¿ya? NetBeans por defecto viene con PrimeFace, ¿ya?, instalado, y la versión de PrimeFace que tiene NetBeans, en este caso yo tengo la versión 7.3 y por ende debería tener una versión más antigua de PrimeFace. Si nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar en este proyecto, ¿se acuerdan que en el video anterior nosotros habíamos hecho este ejercicio, ¿cierto?, con JSF, y también se realizó un ejercicio de formulario, ya, en donde postulábamos, ¿cierto?, y validábamos algunos elementos principales. La idea de este proyecto es que nosotros podamos mejorar esta apariencia de interfaz simple, HTML básico, y veamos cuáles serían las diferencias al trabajarlo con lo que es PrimeFace. Para trabajarlo con PrimeFace, en nuestro proyecto necesitamos agregar una librería. Como les decía, por ejemplo, si nosotros pinchamos botón derecho en librerías y agregamos una librería en nuestro proyecto, ¿ya?, vamos a ver que yo por defecto voy a tener PrimeFace y si no me equivoco tengo PrimeFace 3.5, ¿ya? La versión 7.4 creo que también trae PrimeFace 3.5. La versión 8.0 de NetBeans trae la versión de PrimeFace 4.0, pero actualmente PrimeFace tiene la versión 5.0 para poder descargar, ¿ya? La idea es que, o cuál es la diferencia entre versiones, que PrimeFace obviamente va a la vanguardia en ese sentido de tratar de tener actualizados los controles, ¿ya? O sea, las demos que nosotros vamos a visualizar después en la página, fíjense que aquí tenemos varios controles, tenemos un input text para trabajar con input, con botones, con datos, con paneles, menú, etcétera. Es decir, las demos que aparecen acá me van a funcionar siempre con la última versión, ¿ya? Van a haber controles que en la versión 3.5 a lo mejor no existen, ¿ya? Entonces, principalmente PrimeFace, para poder trabajarlo desde el punto de vista de código, mejorar esto con PrimeFace no es para nada complicado, ¿ya? Sí hay que aclarar ciertos elementos de lo que es PrimeFace, principalmente cuando trabajamos con el botón, ¿ya? Porque nosotros principalmente cuando trabajamos con lo que es JSF puro, se podría decir, nosotros tenemos un botón, ¿cierto?, que es este que está aquí en el tema del formulario, ¿cierto? Vamos a colocar el formulario porque en ese vamos a trabajar. El formulario, ¿cierto?, que tiene un botón. Entonces aquí con PrimeFace esto cambia un poco, ¿ya? Cambia un poco en relación al concepto, que lo voy a tratar de explicar y que quede de manera, se podría decir, clarificar un poco cómo trabaja el botón principalmente, porque cuando uno trabaja con PrimeFace cambia todo a PrimeFace y el botón no funciona, no carga los datos, no carga los errores o no redirecciona. Entonces eso, la idea es que lo tengamos claro, ¿ya? Ahora, actualmente me he dado cuenta de que la página de PrimeFace, si colocamos en descargas, tiene un problema con descargar la última versión. Yo cuando suba el video les voy a dejar disponible la última versión de PrimeFace para que la puedan descargar, ¿ya? En este caso como yo tengo la última versión de PrimeFace, voy a pausar un poquito el video lo tengo en el otro equipo, y después para que veamos cómo
trabajar siempre con la última versión, ¿ya? Entonces voy a pausarlo. Ya. Bueno, aquí tengo PrimeFace 4.5. Fíjense que es solamente un archivo jar. Yo lo voy a copiar. Me voy a ir a... No tengo uno. Este equipo no tiene una unidad T. Entonces lo voy a dejar. La idea es que PrimeFace lo dejen en una carpeta donde esa carpeta sea inamovible, porque obviamente estamos haciendo referencia a esa dirección del archivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo en C voy a crear una carpeta. Aquí tengo una carpeta, a ver, se llama lib. Fíjense que aquí tengo todo lo que es todo lo que son las librerías por defecto, ¿ya? Fíjense que aquí tengo la PrimeFace 4.0, el conector de MySQL, MyBatis, que es otro framework que trabaja con lo que es persistencia de datos, etcétera. Entonces aquí yo voy a pegar PrimeFace 5.0, ¿ya? Entonces, desde nuestro proyecto, ¿ya? Si quisiéramos importar o declarar esa librería que ya está en C, ¿cierto? Voy a cerrar las carpetas. Simplemente acá, botón derecho, no tenemos que agregar una librería ahora en este caso, porque lo que nosotros tenemos es un archivo jar, ¿ya? Entonces seleccionamos la tercera opción, que en este caso sería agregar jar. La seleccionamos y fíjense que ya yo antes había trabajado con esta carpeta lib, la encontró directamente, y aquí seleccionamos lo que es PrimeFace 5.0, ¿ya? Entonces este archivo yo se los voy a dejar disponible también para que lo puedan descargar junto con el proyecto, ¿ya? No, mejor les dejo el archivo solamente, ya que el proyecto está disponible en los videos anteriores, ¿ya? Mencionar que los 3 videos anteriores el proyecto es el mismo, ¿ya? Entonces voy a seleccionar PrimeFace 5.0 y voy a abrir o voy a cargar el archivo. Se va a demorar un poquito. Vamos a ver si lo importó. Está trabajando. Ahí está, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos nuestra librería agregada a nuestro proyecto, ¿ya? Entonces ahora estamos en condiciones de poder explicar primero la apariencia de lo que es PrimeFace y cuál es la principal diferencia con lo que es JSF estándar. Cómo yo voy a mejorar algo, ¿cierto? En donde simplemente cuáles son los requisitos, qué voy a tener que modificar en el código. Será mucho lo que habrá que modificar en el código para poder utilizar además otro framework, por ejemplo. Entonces eso vamos a ver que es bastante simple, ¿ya? Entonces, recordando un poco el proyecto anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos un formulario, ¿cierto? En donde simplemente validábamos los campos, y si yo completaba los campos, como por ejemplo eso, la clave, la ciudad, el sexo, que en este caso le vamos a poner masculino, ¿cierto? Y el hobby, principalmente, o los hobbies que me gustan, ¿cierto? Y ahí hay un problemita, parece, con lo que es ClassFish. Vamos a ver si es que... ¿Qué sucedió acá? Masculino, fútbol, karate, postular. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, posteriormente nosotros teníamos un detalle de postulación, que sería esto que tenemos acá. Y cuando volvíamos, ¿cierto? Ahí volvíamos nuevamente al proyecto anterior, ¿ya? Entonces, vamos a revisar lo que es el formulario. Tenemos también la carpeta, ¿cierto? Acá, formulario PIN, ¿cierto? Que sería este. Y le habíamos puesto Session Scope para que conservara los campos cuando yo volviera, ¿ya? Lo vamos a dejar así como está. Si no me equivoco, con el video anterior debimos haber trabajado con lo que era Session Scope. Si ustedes lo tienen con Request, acá en el fondo la diferencia la vamos a aclarar más adelante cuando hablemos de un carrito de compra, principalmente cómo trabaja. Ahí es necesario trabajarlo con lo que es Session Scope, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá mejor, vamos a trabajar con Request solamente, ¿ya? Request Scope, y este de acá lo vamos a el de Session lo vamos a eliminar, ¿ya? Ahí.
Entonces, este es el Managed BIN, ¿cierto? Del formulario BIN, en donde tiene el nombre, la clave, la ciudad, el sexo. Esto aparece todo explicado en el video anterior, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es simplemente explicar cómo poder mejorar esta apariencia de la página formulario.xhtml, ¿ya? Entonces, como ya agregamos la librería de PrimeFace, simplemente en nuestro formulario yo tengo, ¿cierto? Acá tenemos un panel grid. En PrimeFace también existe un panel grid, ¿ya? Entonces, para poder trabajar con PrimeFace, simplemente en vez de una H, acá colocamos una P de PrimeFace. Y automáticamente, ¿ya? Vemos cómo se cierra ahí el panel grid, ¿cierto? De PrimeFace. Colocamos una P también acá, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora aparece una sugerencia. Voy a agrandar un poquito el código para que se alcance a visualizar mejor. Por ahí, ya, ahí sí. Entonces, ahí. Fíjense que me aparece ahora una sugerencia. Entonces me pide importar PrimeFace a nuestra página XHTML. O sea, si yo no tengo esta librería, me va a dar un error simplemente. O sea, no me va a pedir esta sugerencia que me está dando NetBeans, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar eso. Y fíjense que ya vamos a tener PrimeFace instalado, ¿cierto? Importado, ¿cierto? Porque la librería está acá. Entonces ya con esto, fíjense que yo voy a guardar y voy a actualizar la página principal, que sería esta, ¿ya? El formulario de postulación, ¿ya? Entonces voy a colocarla de nuevo. Tiene ciertos problemas de actualización, ¿ya? Lo voy a ejecutar desde index mejor, ¿ya? Index.xhtml. No, lo voy a ejecutar de nuevo mejor, ¿ya? Lo voy a ejecutar de nuevo y vamos a ver la principal diferencia versus el formulario que ustedes tenían anteriormente. Entonces acá voy a cerrar esta, voy a esperar a que cargue la otra página. Está muy lento el equipo, ¿ya? Entonces vamos a ver que con solamente una letra, ¿cierto? En todo el trabajo que nosotros habíamos hecho en el video anterior, una letra cambia toda la apariencia y se rige por la apariencia estándar de lo que es PrimeFace, ¿ya? Entonces, ya ahí está cargando. Ahí cargo eso, ir al formulario. Y fíjense que ya con solamente cambiar la H a P del panel grid, ya nos crea un tipo de borde, ¿cierto? Y cambió también la apariencia o el color de las letras, ¿ya? Entonces de esa forma. Ahora, fíjense bien ahora. Vamos a colocar acá en el nombre, en vez de una H, una P, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de PrimeFace? Principalmente yo le puedo cambiar la apariencia a lo que es un panel grid, a un input text. Al output text, no. El output text, como es una salida simplemente, no es necesario que esté con la letra P, ¿ya? De hecho la letra P, si no me equivoco, no sé si es que está en PrimeFace, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente output text significa salida, y en ese sentido el framework no se preocupa de mejorar esa apariencia. Así hay un detalle, ¿ya? Que sería en el input secret. En PrimeFace el input secret no existe, ¿ya? Sino que existe otro, lo reconoce pero con otro nombre, ¿ya? El nombre con el cual lo reconoce es con el nombre password, ¿ya? Vamos a poner password, y con ese nombre, ¿ya? Se conoce a un input secret, ¿ya? Ahora el select one menu en el fondo también es lo mismo, es decir, tengo que colocar una P aquí y una P acá. Para el radio es exactamente lo mismo, coloco una P aquí y una P acá. Y el select manage checkbox hacemos exactamente el mismo procedimiento, de esa forma, y el botón lo vamos a dejar para después. Entonces fíjense que acá H no es necesario tampoco dejarlo con lo que es PrimeFace, porque en el fondo H representa simplemente a un contenedor o a un formulario, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, si guardamos, vamos a ver si nos deja actualizar, porque debe ser el equipo que no actualiza bien. Vamos a actualizar y fíjense ahora que la apariencia cambia rotundamente, ¿ya? Es decir,
tenemos esto ya con una apariencia más mejorada, ¿cierto? Tenemos esto de acá también mejorado y los controles que están acá, ¿ya? Ahí. Entonces, como pueden ver, es bastante simple y bastante sencillo de poder trabajar con lo que es PrimeFace, ¿ya? Ahora, principalmente son los controles que están acá de entrada, y esos controles de entrada en la página principal o en la página de demos de PrimeFace, fíjense que aquí tengo input. Entonces aquí existen varios elementos de lo que es input. Fíjense que está vamos a ver el más básico, que es el input text. Si yo pincho input text, por ejemplo, aquí ya tengo un ejemplo de PrimeFace con input text. Y aquí me dice además cómo debiera ser input text, cómo yo debiera declarar input text para poder utilizarlo, ¿ya? Y sigue las mismas lógicas, o a la misma lógica que Java Server Face. La idea es de no cambiar la estructura de lo que es Java Server Face. Java Server Face se mantiene el mismo concepto y la misma estructura, salvo que ahora, ¿cierto? En este caso, PrimeFace trata de, en el fondo, apunta a mejorar un poco la apariencia. Entonces, por ejemplo, acá, si quisiéramos un calendario, por ejemplo, que Java Server Face por defecto no lo tiene, tenemos distintos ejemplos de calendario. El calendario así, si yo pincho aquí, que me aparezca el calendario, o si yo pincho así, que me aparezca el calendario, ¿ya? Y abajo me aparece cómo debería yo tener el código del calendario y el Managed Bin como debiera ser, ¿ya? Entonces está bastante intuitivo para que ustedes más adelante, ¿cierto?, puedan ir revisando cada una de estas opciones. Vamos a ver las más conocidas y también la idea es que podamos hacer algo con lo que sean los datos, ¿ya? El data table, fíjense que ahí está también. También existen los charts o gráficos, ¿ya? Por ejemplo, un gráfico de barra, ¿ya? Para que cargue un gráfico de barra, por ejemplo. Si quisiéramos hacer un reporte o algo así desde una base de datos, sería interesante hacer un gráfico como esto y representarlo en una aplicación, ¿ya? Entonces, por el momento nosotros vamos a tener esto de acá, ¿ya? Ahora, el botón es muy particular, el botón, ¿ya? Porque el botón se podría decir que tiene un action. Si yo coloco el botón, lo cambio a P, fíjense que se mantiene la misma estructura, es decir, tiene un value y tiene un action. Pero el botón, fíjense bien que si yo actualizo ahora, fíjense que el botón no lo cambió, no he grabado, grabo. Fíjense que el botón, si en este caso cuando lo tenemos así, postular, y si yo postulo, ¿cierto?, fíjense que el botón ya perdió funcionalidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el botón en PrimeFace trabaja muy particular, ¿ya? De una manera muy particular. El botón en PrimeFace viene por defecto configurado con la propiedad de Ajax, ¿ya? Y básicamente Ajax, una de las ventajas que tiene es que me permite, se podría decir, recargar ciertos componentes de una página web. O sea, a veces uno recarga toda la página web si quiere una petición, pero a veces nosotros necesitamos que no se actualice toda la página, sino que solamente se actualice un fragmento de la página web. Entonces, básicamente Ajax apunta a eso, ¿ya? Por defecto el botón está configurado con un Ajax igual true, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, voy a graficarlo acá, si yo tengo una página, ¿ya? Ahí, y tengo una página, y dentro de esa página tengo, por ejemplo, un botón, y yo quiero que el botón se actualice dentro de la misma página, el botón debiera tener la propiedad siguiente: Action Listener. No es Action, ¿ya?, sino que sería la propiedad Action Listener. Y además, otra propiedad que no existe en Java Server Face es un update. Además, yo debo decir qué componente o qué parte del código quiero actualizar. Entonces, este elemento de acá lo vamos a explicar en otro video, ¿ya? El Action Listener y el update. Porque a veces, por ejemplo, si yo quiero insertar un dato
aprieto el botón y quiero que me recargue la página y que arribita aparezca un mensaje, por ejemplo, datos ingresados, ¿ya? Tendría que usar esa estructura. Ahora, en el caso de nosotros tenemos ahora una página, ¿cierto? Esa página tiene otra página, ¿verdad? Y tenemos también un botón. Y ese botón, en el fondo, lo que va a hacer, va a ir a esa página, ¿cierto? Ahí. Entonces, como yo quiero ir con el evento de este botón, yo quiero ir a otra página, no quiero ir a la misma página, porque si quiero ir a la misma página, o sea, si el botón va, se podría decir, va a la misma página, ¿cierto? Así. Si el botón va a la misma página, ahí, y vamos a hacer la otra. Si el botón fuera a la misma página, tendría que usar esa propiedad o esa combinación en el botón, ¿ya? Pero si el botón va, por ejemplo, a otra página, como en el caso de nosotros, en el ejemplo que tenemos nosotros, ¿cierto? La propiedad sería la siguiente, sería un action, ¿ya? En donde aquí yo llamaría al evento, ¿cierto? Que me hace el trabajo, ¿cierto? De redireccionar, y además yo tendría que colocar lo siguiente, Ajax igual falso, ¿ya? Perdón, aquí sería falso, de esa forma. Entonces, si yo quiero trabajar de esa forma con PrimeFace, ya tendría que trabajarlo de esta manera, o también de esta forma, también sería válida, ¿ya? Pero la gracia que tiene esto es que la idea es que no se actualice toda la página, sino que un trozo de código, ¿ya? En cambio, si yo quiero ir desde un botón a otra página, ¿cierto? Tendría que trabajar con esa combinación de atributos action y la propiedad Ajax igual a falso, ¿vale? Entonces vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a minimizar esto. Entonces tenemos aquí action y, por ejemplo, acá, o puede ser aquí al principio mejor, le vamos a colocar aquí Ajax igual a falso, de esa forma. Entonces guardamos ahora, ¿ya? Y vamos a actualizar el botón, ¿ya? Entonces al momento de postular vamos a ver si aparecen los errores, ¿ya? Fíjense que los errores no aparecieron, ¿ya? Pero sí me remarcó acá que falta ese campo y esos dos campos, ¿ya? Ahora, si yo completo los datos, por ejemplo, Román, la clave 1, 2, 3, 4, 5, Ciudad Talca, masculino, fútbol, karate, postulo, fíjense que ahora vuelvo o voy a la página principal, o sea, la página de salida. Y si yo vuelvo acá nuevamente, ¿cierto? Aquí volvemos, ahí, ya estoy acá nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de que me muestre los mensajes? Entonces los vamos a mostrar de una manera muy particular. PrimeFace, ¿ya? PrimeFace se podría decir que tiene un control muy importante que en JSF también existe, ¿ya? Y la idea es que ese mensaje nosotros lo podamos mostrar, puede ser arriba o puede ser aquí abajito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo podemos mostrar aquí abajito, ¿ya? Entonces abajo, por ejemplo, nosotros podríamos poner esto, p.message, control espacio, message, ¿ya? Vamos a mostrar mensajes. Message podríamos decir que tiene propiedades. Si lo dejo así, message básico, simplemente va a aparecer el mensaje, pero yo puedo mostrar un detalle, simplemente lo activamos como true, y puedo también mostrar un resumen, por ejemplo, ¿ya? Y otra propiedad que tiene message para trabajar con los mensajes, ¿ya? Es que me permita cerrar el mensaje de esa forma. Entonces, si yo guardo ahora y actualizamos la página con esa propiedad message, fíjense que ahora ya me aparece de una manera bastante particular el mensaje, ¿ya? Campo obligatorio, campo obligatorio, campo obligatorio, ¿ya? Ahora, después vamos a explicar cómo, para que nos diga principalmente cuál es el campo obligatorio que falta, ¿ya? Entonces, de esa forma. Si yo lo cierro, fíjense ahí que ahí se va. Esa es la propiedad glosable,
¿ya? Ahora, existe otra propiedad, por ejemplo, voy a comentar esto, así, así. Existe otra propiedad también, p, dos puntos, hay una propiedad llamada, si no me equivoco, si es así, growl. A ver, voy a ver si es que es así. Sí, es así. La propiedad growl, ¿ya? Fíjense lo que hace la propiedad growl. O sea, voy a actualizar la página y los mensajes ya aparecen de otra forma, como un pop-up se podría decir, ya no pop-up, sino que un mensaje ya que después solo desaparece, ¿ya? Entonces, como pueden ver, cambia totalmente la forma en cómo nosotros vamos a visualizar los mensajes dentro de lo que es PrimeFace. Entonces, ¿qué me permite eso? La idea es que hoy día sepamos, en el fondo, cuándo aplicar un action Ajax false, por qué aplicamos Ajax igual a falso, para que no redireccione a la misma página, sino que me permita ir desde una página a otra página, ¿ya? Si quisiéramos trabajar en una misma página siempre, yo puedo trabajar con la propiedad action listener y un update, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en otro video más en detalle cuando trabajemos con elementos principales de inserciones en una base de datos, por ejemplo. Ahí sería interesante trabajar con esto, ¿ya? De esa forma, entonces, como pueden ver, la forma en cómo nosotros podemos representar lo que es PrimeFace es bastante simple, el cambio es mínimo en ese sentido, ¿ya? Y fíjense en algo también, o sea, yo tengo un password, por ejemplo, y ese password, el password principalmente, ¿ya? Nosotros podríamos decir que con el password podríamos mejorar también la apariencia del password, ¿ya? Entonces hoy día vamos a mencionar un poco, o vamos a nombrar un poco cómo podríamos mejorar además la apariencia del password. Por ejemplo, el password podríamos decir que tiene un atributo llamado feedback, ¿ya? Feedback, y le ponemos true, por ejemplo. Entonces veamos lo que sucede con eso, ¿ya? Actualizamos la página, nos va a aparecer el mensaje crawl, ¿cierto? Porque todavía está en la petición, ¿ya? Ahí. Pero fíjense ahora que cuando yo quiero escribir la clave, tiene un feedback, es decir, me dice que pueda ingresar, o me dice please enter, o ingresa un password. Entonces, cada vez que yo vaya escribiendo, ¿cierto? Me va validando, ¿cierto? El password, en el fondo, el tipo de clave, si es fuerte, débil o buena, ¿ya? De esa manera. Entonces también fíjense que es bastante simple la forma en cómo nosotros podemos configurar esto. Ahora alguien puede estarse preguntando, chuta, yo no quiero esto, o sea, si mi página es en español, por ejemplo, ¿cómo poder hacer que ese elemento sea en español? Súper simple, ¿ya? Entonces vamos también a explicar la propiedad del password. Voy a colocarlo aquí abajito, ¿ya? Para que se alcance a ver en lo que es en la pantalla, ¿ya? El password tiene mensajes que nosotros los podemos definir. Existe un prompt label, ¿ya? Que el prompt label se podría decir que es el mensaje que aparece por defecto, ¿ya? Y ese mensaje por defecto vendría siendo, por ejemplo, ingresa clave o ingrese clave, ¿ya? Posteriormente a eso, ¿ya? Viene lo que es el weak label, ¿ya? Que sería como cuando es débil la clave, ¿ya? Entonces el mensaje cuando la clave es muy cortita o muy está en el intervalo del rojo, ¿ya? Entonces lo vamos a poner ahí débil. Después vendría el good label, ¿ya? Que sería si es buena. Good label, que en este caso le vamos a poner bueno, débil, buena, y la otra que sería en inglés strong label. Ahí está, ¿ya? Strong label, y le vamos a colocar que ahí que sea fuerte, ¿ya? Ahí. Entonces fíjense que ya con eso, con esos elementos, lo voy a dejar más acá para que se alcance a ver. Ahí, ¿ya? Ahí, o minimizo esto de acá mejor. Ahí sí. Entonces fíjense ya que con eso nuestro password ya está, se podría decir que este password ya está
en condiciones de poder revisar cómo está funcionando nuestro password, ¿vale? Entonces pinchamos acá ahora, nos dice ingresa clave o ingrese clave. Entonces aquí si colocamos una clave, por ejemplo, si colocamos números, ya ahí la cataloga como buena, y si colocamos una letra en mayúscula, ya la toma como fuerte, ¿ya? Entonces fíjense que ya tenemos un formulario, se podría decir enriquecido, ¿ya? Con mensajes de error, ¿ya? Y posteriormente, si nosotros postulamos, ¿ya? Vamos a ver el mensaje que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí la clave sería, no sé, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ciudad Linares, masculino. Esos dos elementos, postulamos y ya tenemos esto. Y si esto lo quisiéramos también mejorar, simplemente, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer en el formulario de confirmación? Que sería en el formulario OK de nuestro proyecto, o en el registro OK de nuestro proyecto. Simplemente acá, en vez de colocar un panel grid con H, lo colocamos con P. Y siempre es el mismo proceso, es decir, me va a pedir importarlo, ¿ya? Ahí. Entonces ahora, si actualizamos, guardamos, ¿cierto? Y actualizamos, vamos a ver que ya nos aparece el mensaje un poquito más mejorado, ¿ya? Ahí. Entonces, bueno, eso sería en una primera instancia con lo que es PrimeFace, algunos controles por defecto, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo crear una tabla con PrimeFace, un data table, que ya lo hemos visto en clases, y la idea es que podamos mejorarlo en el sentido de incluir etiquetas PrimeFace y algunos atributos importantes de lo que es una tabla, ¿ya? Lo dejamos hasta acá, espero que les sirva, que traten de pasar sus proyectos a lo que es PrimeFace, y recuerden que va a estar disponible el archivo más el proyecto no, el proyecto va a estar en los otros videos, solamente va a estar el archivo, ¿vale? Eso.